Hola amigos metalurgistas y también a los futuros metalurgistas. Hoy con un nuevo ejercicio muy interesante que tiene que ver con plantas concentradoras y dice lo siguiente: calcular el porcentaje de sólidos en peso en la pulpa si la gravedad específica del sólido es de 4.95 y la densidad de la pulpa es de 1.9 gramos por centímetro cúbico. También calcule el porcentaje de agua en volumen en la pulpa. Bueno, este ejercicio es muy interesante que encontré por internet. Y sin más rodeos, comencemos. Creo que es conveniente volver a repasar los parámetros más esenciales, ¿cierto? Como es el CP, que ya lo habíamos definido, ¿cierto? En el video anterior, el cual corresponde a la masa del sólido dividido por la masa de la pulpa. Evidentemente este CP, que corresponde, ¿cierto?, a la fracción en peso que ocupa el sólido dentro de la pulpa, también se puede expresar como un porcentaje. Y basta solo con multiplicar esa fracción, la masa del sólido, ¿cierto?, partido por la masa de la pulpa, por 100. Y de esa forma estaría expresado como un porcentaje. Y yo, como siempre, para hacer la demostración de la relación entre porcentaje de sólidos y la gravedad específica y la densidad de la pulpa, yo lo voy a trabajar, ¿cierto?, en forma fraccionaria, el CP. Por otro lado, tenemos que saber, ¿cierto?, que la dilución corresponde a la masa del líquido dividido por la masa del sólido. Pero también esa dilución tiene una relación directa con el CP. Y esa demostración matemática ya la habíamos realizado en el video anterior. Con lo cual, ¿cierto?, obviamente no la voy a repetir. Ahí hemos llegado a esta expresión: 1 menos CP, y todo eso dividido por el mismo CP. Entonces, muy interesante esa relación porque se ocupa bastante en cualquier planta concentradora. Y finalmente las relaciones más generales que corresponden a la masa de la pulpa, que tiene que ser igual a la masa del sólido más la masa del líquido, por supuesto, y el volumen de la pulpa, que tiene que ser igual al volumen del sólido más el volumen del líquido. Entonces, estas son las expresiones de los parámetros más relevantes para poder hacer, ¿cierto?, esta demostración de la relación, ¿cierto?, que existe entre el porcentaje de sólidos en peso, la gravedad específica del sólido y la densidad de la pulpa. Perfecto. Entonces comencemos con la demostración. Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que el volumen de la pulpa es igual al volumen del sólido más el volumen del líquido. Recordando, ¿cierto?, que la expresión de densidad es igual a la masa dividido por el volumen. Por lo tanto, voy a despejar el volumen, que sería igual a la masa dividido, ¿cierto?, por la densidad. Por lo tanto, esa expresión la voy a reemplazar, ¿cierto? Es decir, en vez de escribir ahora volumen de pulpa, voy a escribir masa de la pulpa dividido por la densidad de la pulpa, ¿cierto? Estoy trabajando con esta relación. Igual, volumen del sólido, pero también lo voy a escribir, ¿cierto?, con esta relación que acabamos de encontrar recién. Es decir, en vez de escribir volumen del sólido, voy a escribir masa del sólido dividido por densidad del sólido, por supuesto, y más el volumen del líquido. Y eso sería igual, ¿cierto?, a la masa del líquido dividido por la densidad del líquido. Perfecto. Ya hemos comenzado, ¿cierto?, y hemos dado un gran paso al escribir esta relación. Sigamos. Nos recordamos entonces que la dilución es igual a la masa del líquido dividido por la masa del sólido. Por lo tanto, yo puedo establecer la siguiente relación. Puedo decir que la masa del líquido tiene que ser igual a la dilución multiplicado por la masa del sólido. Muy bien, entonces esta expresión la vamos a reemplazar, ¿cierto?, en esta segunda igualdad que acabamos de construir. Es decir, me quedaría masa de la pulpa dividido por la densidad de la pulpa igual masa del sólido dividido por la densidad del sólido más
Y acá viene el cambio, ¿cierto? En vez de escribir masa del líquido, vamos a escribir dilución multiplicado, ¿cierto? Por la masa del sólido, y todo eso dividido por la densidad del líquido. Muy bien. Sigamos con el álgebra. Masa de la pulpa dividido por la densidad de la pulpa tiene que ser igual. Y acá podemos hacer lo siguiente. Observen. Vamos a factorizar, ¿cierto? Por masa del sólido. Porque como la masa del sólido está en este término y está en este segundo término, entonces podemos factorizar. Es decir, factor común, masa del sólido, ¿cierto? Paréntesis. Sería 1 dividido por la densidad del sólido más la dilución dividido por la densidad del líquido. Y cerramos paréntesis. Hasta ahí solamente hemos factorizado. Sigamos con la demostración. Ya, acá lo que estoy haciendo, ¿cierto? Es esta masa de la pulpa. Lo estoy enviando al otro lado de la igualdad. Como acá está como un numerador, acá evidentemente debería pasar como un denominador. Por eso queda 1 partido por densidad de la pulpa. Y eso es igual, ¿cierto? A la masa del sólido dividido por la masa de la pulpa. Y todo eso es factor de 1 partido por densidad del sólido más dilución dividido por la densidad del líquido. Entonces, observen que este paso fue bien vital. Esa masa de la pulpa, ¿cierto? Como estaba en el numerador, pasa al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Como un denominador, o dividiendo si lo quieren decir de otra forma. Por eso es que acá queda 1 partido por densidad de la pulpa, y acá igual, ¿cierto? La igualdad, y acá quedaría masa del sólido dividido, ¿cierto? Por la masa de la pulpa. Y ahí queda algo bien especial. Recuerden que la masa del sólido dividido por la masa de la pulpa, según la definición, eso sería Cp. Por lo tanto, esta igualdad quedaría escrita de la siguiente forma. 1 partido por la densidad de la pulpa sería igual a el Cp, ¿cierto? Porque eso es Cp. Y factor de 1 partido por densidad del sólido más dilución dividido por la densidad del líquido. Observen qué belleza, ya apareció por fin el Cp en esta demostración. Sigamos avanzando. Acá la volví a escribir, ¿cierto? La relación. Acá ahora podemos embellecer, ¿cierto? Esta relación, así como está presentada. Si bien es cierto, podríamos inmediatamente reemplazar valores, pero es más conveniente embellecer, ¿cierto? Esta expresión algebraica. Entonces, recordemos, ¿cierto? Que la dilución es igual a 1 menos Cp y todo eso dividido por el Cp, ¿cierto? Esa demostración la hicimos en el video anterior. Entonces, obviamente ahora estoy avanzando un poco más rápido, ¿cierto? Para no volver a hacer la misma demostración, pues no tendría sentido. Entonces, en el video anterior, ¿cierto? Llegamos a esta poderosa relación entre la dilución y el Cp. Entonces, por lo tanto, observen, yo podría establecer lo siguiente. 1 partido por la densidad de la pulpa es igual al Cp factor de 1 partido por la densidad del sólido más. Y ahora, en vez de colocar la dilución, vamos a colocar, ¿cierto? Esta expresión, en donde la dilución es igual a 1 menos Cp partido por Cp. Es decir, me quedaría de la siguiente forma: 1 menos Cp dividido por el Cp. Todo eso es dilución, ¿cierto? Sería el numerador dividido por la densidad del líquido. A simple vista quedó una expresión mucho más fea, ¿cierto? Pero no hay que asustarse, ¿cierto? Esto se puede seguir trabajando en forma algebraica. Observen. Entonces, toda esta relación va a ser igual a lo siguiente. Recuerden que esta es la raya de división, ¿cierto? Todo esto sería mi numerador y todo lo que está abajo obviamente sería mi denominador. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma: Cp factor de 1 partido por la densidad del sólido más 1 menos Cp dividido, ¿cierto?
por el Cp y multiplicando por la densidad del líquido, ¿cierto? Acá tienen que acordarse de las propiedades de división de fracciones, entonces por eso es que la densidad del líquido queda multiplicando, ¿cierto?, al Cp. Perfecto. Sigamos trabajando esta expresión porque así como está, nos queda un poco más de trabajo, ¿cierto?, algebraico. Sigamos, 1 partido por la densidad de la pulpa es igual. Ahora lo que voy a hacer, ¿cierto?, este Cp lo voy a introducir al paréntesis. Es decir, me quedaría Cp dividido, ¿cierto?, por la densidad del sólido más. Y este Cp va a multiplicar a este otro término, ¿cierto? Esto es álgebra básica. Y al multiplicar, evidentemente, se simplifican los Cp. Es decir, me quedaría 1 menos Cp. Y todo eso dividido por la densidad del líquido. Muy bien. Sigamos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Podríamos sacar mínimo común múltiplo, ¿cierto? El cual sería densidad del sólido multiplicado por la densidad del líquido. ¿Cierto? Estoy realizando operaciones entre fracciones. Entonces, algebraicamente, ¿cierto?, el mínimo común múltiplo sería densidad del sólido, densidad del líquido. Ahí está. Y en el numerador quedaría Cp multiplicado, ¿cierto?, por la densidad del líquido más densidad del sólido, ¿cierto?, y multiplicando a 1 menos Cp. Perfecto. Pareciera que la expresión está quedando un poco más horrible, pero no es así. Tengan paciencia. Podemos seguir trabajando esta expresión. 1 partido por la densidad de la pulpa igual. Acá me quedaría Cp multiplicado por la densidad del líquido más densidad del sólido por 1, obviamente es la densidad del sólido. Y después me quedaría densidad del sólido multiplicando a menos Cp, por eso aparece este menos. Me quedaría densidad del sólido por el Cp. Y todo eso dividido por la densidad del sólido, ¿cierto?, multiplicada por la densidad del líquido. Perfecto. Observen que ya comienzan a aparecer solamente parámetros conocidos. Porque recuerden que en el enunciado nos entregaron la gravedad específica, ¿cierto?, que es lo mismo que decir la densidad del sólido, y nos entregaron la densidad de la pulpa. Entonces ya acá aparece densidad del líquido, densidad de la pulpa, densidad del sólido. Perfecto. Entonces ahora hay que arreglar, ¿cierto?, esta expresión con respecto al Cp. Sigamos trabajando esta expresión, ¿cierto? Acá la volví a escribir. Acá, ¿qué podemos hacer? Inmediatamente este denominador, ¿cierto?, pasa al otro lado de la igualdad, ¿cierto?, como un numerador, o multiplicando, si lo quieren llamar de alguna forma. Es decir, me quedaría densidad del sólido multiplicado por la densidad del líquido, y todo eso dividido por la densidad de la pulpa. Igual, y acá arriba me quedaría Cp por densidad del líquido más densidad del sólido menos densidad del sólido multiplicado por Cp. Muy bien. Ahora observen lo que va a pasar. En el lado izquierdo me quedaría esta misma fracción, densidad del sólido por densidad del líquido, y todo eso dividido por la densidad de la pulpa. Y acá observen un menos. Lo que estoy haciendo es esta densidad del sólido lo estoy enviando al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, por eso que aparece menos densidad del sólido igual. Y acá podría factorizar, ¿cierto?, por Cp. Es decir, Cp factor de densidad del líquido menos la densidad del sólido. Pero observen qué belleza. Ya estamos llegando al final. Acá podría seguir trabajando en forma algebraica. Perfectamente podría sacar un mínimo común múltiplo, ¿cierto?, entre estas fracciones. Es decir, el mínimo común múltiplo sería densidad de la pulpa. Ojo que me refiero a fracciones porque esta densidad del sólido partido por 1 es una fracción, por eso que me refiero a fracciones. Entonces el mínimo común múltiplo sería densidad de la pulpa, y arriba en el numerador me quedaría densidad del sólido multiplicando, ¿cierto?, a la densidad del líquido menos densidad del sólido multiplicado por la densidad de la pulpa. Perfecto.
Y eso es igual al CP factor de densidad del líquido menos densidad del sólido. Acá podría seguir arreglando esto. Podríamos factorizar por densidad del sólido en el numerador, ¿cierto? Es decir, densidad del sólido multiplicada, ¿cierto?, por la densidad del líquido. No, todavía no voy a factorizar, sino que lo que voy a hacer, este paréntesis que está multiplicando al CP, lo voy a pasar dividiendo. Por eso me está quedando la misma expresión. Es decir, densidad del sólido por la densidad del líquido menos densidad del sólido por la densidad de la pulpa, ¿cierto? Abajo me quedaría densidad de la pulpa y multiplicado por este paréntesis, ¿cierto? Recuerden, ¿cierto? Esto es álgebra bien básica, ¿cierto? Acá como está multiplicando, lo puedo pasar al otro lado de la igualdad como dividiendo, ¿cierto? Formando parte del denominador. Entonces me quedaría densidad de la pulpa multiplicado a densidad del líquido menos densidad del sólido. Y eso sería igual a el CP. Qué hermosa expresión, ¿cierto? Si bien es cierto, podría dejarla así porque ya está todo para poder calcular el CP. Pero la quiero dejar tal y como aparece en todos los libros de metalurgia. Entonces voy a seguir trabajando el numerador. Ahora sí voy a factorizar por densidad del sólido el numerador. Observen, el CP va a ser igual a densidad del sólido, ¿cierto?, factor de densidad del líquido menos densidad de la pulpa, y todo eso dividido por la densidad de la pulpa, ahí está, multiplicado, ¿cierto?, por paréntesis densidad del líquido menos densidad del sólido. Y ahí está más hermosa la expresión. La voy a volver a escribir. Ya, si bien es cierto, en algunos libros aparece escrita de esta forma, en otros libros aparece escrito primero, sale lo mismo, ¿cierto? Densidad del sólido, paréntesis, y dice densidad de la pulpa menos densidad del líquido. Y acá abajo dice densidad del sólido menos densidad del líquido. Yo podría perfectamente aplicar esta fórmula y llegaría a un resultado correcto. Pero como mi obsesión es llegar a la fórmula que aparece en todos los libros, entonces sigamos trabajando. Yo podría factorizar por menos 1, ¿cierto?, en el numerador y el denominador. Si yo factorizo por menos 1 en el numerador y denominador, me quedaría lo siguiente: CP es igual a menos densidad del sólido factor de densidad de la pulpa menos densidad del líquido. Y todo eso dividido, ¿cierto?, por... Y abajo también vamos a factorizar por menos 1. Entonces me quedaría menos también densidad de la pulpa por, ¿cierto?, o mejor dicho paréntesis, que es lo mismo, densidad del sólido menos densidad del líquido. Y vean qué belleza, simplificamos los signos negativos, ¿cierto? Por lo tanto el CP me quedaría escrito como densidad del sólido factor densidad de la pulpa menos densidad del líquido, y todo eso dividido, ¿cierto?, por la densidad de la pulpa factor de densidad del sólido menos densidad del líquido. Y al fin hemos llegado a la expresión que estábamos buscando. Y esta misma expresión, ¿cierto?, es la que aparece escrita en todos los libros de metalurgia, de esta forma, en donde hemos encontrado la relación que existe entre el CP, la densidad del sólido, la densidad de la pulpa y la densidad del líquido. Por lo tanto, ahora recién estamos en condiciones de calcular el CP, ¿cierto?, lo cual nos estaban preguntando en el ejercicio, ¿cierto? Dice calcular el porcentaje de sólidos en peso. Perfecto. La densidad del líquido, como ya habíamos conversado en el video anterior, ¿cierto?, es la densidad del agua. Y para efectos de cálculo de ingeniería, ¿cierto?, el valor a considerar es igual a 1 gramo, ¿cierto?, por centímetro cúbico. Aunque también podríamos ocupar ese otro valor, 1 kilogramo partido por litro, porque es lo mismo, ¿cierto?, o 1 tonelada, ¿cierto?, partido por metro cúbico. Pero yo siempre trabajo con gramos partido por centímetro cúbico. Pero todo eso depende de la unidad, ¿cierto?, de los otros parámetros. Pero uno siempre acostumbra a trabajar con estos valores.
el 1. En este caso yo voy a trabajar con estas unidades de gramos partido por centímetro cúbico. Recuerden que el por qué se toma como valor 1, eso ya lo hemos conversado, ¿cierto? En todo caso acá lo volví a colocar, ¿cierto? Que eso corresponde a que la densidad sufre tan pocos cambios con los cambios de temperatura, ¿cierto? Que por eso se acepta este valor. Si uno revisa las tablas de densidad versus temperatura, ¿cierto? Uno puede apreciar que los cambios son tan mínimos que llegando hasta 25 grados Celsius, ¿cierto? Casi no cambia nada. Entonces por eso que se acepta para cálculos de ingeniería y de procesos también, ¿cierto? Ocupar este valor de 1. En el caso de la densidad del sólido, ¿cierto? Eso sale a partir de la gravedad específica, ¿cierto? Ya habíamos conversado que la gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia dividido por la densidad del agua. Entonces la densidad de la sustancia, ¿cierto? Va a ser igual a la gravedad específica por la densidad del agua. Y como yo estoy trabajando con la densidad del agua, ¿cierto? Igual a 1, entonces por eso que siempre va a quedar en forma numérica, ¿cierto? Que la densidad de la sustancia es igual a la gravedad específica, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Si yo reemplazo la densidad del sólido, tiene que ser igual a 4.95, que corresponde a la gravedad específica, ¿cierto? Y multiplicado por la densidad del agua, ¿cierto? Que ya conversamos que toma un valor de 1. Por lo tanto, la densidad del sólido sería igual a 4.95 gramos por centímetro cúbico. Perfecto, entonces como ya tengo la densidad del sólido, tengo la densidad del líquido, ¿cierto? Que corresponde a la densidad del agua, estamos en condiciones de al fin en reemplazar, ¿cierto? En nuestra relación que hemos encontrado, ¿cierto? Del CP. Acá lo estoy volviendo a escribir. Por lo tanto, reemplazando, densidad del sólido 4.95, factor de densidad de la pulpa, eso lo dieron, ¿cierto? 1.9 menos la densidad del líquido, 1, cierro paréntesis, y todo eso dividido en la densidad de la pulpa, 1.9, paréntesis, densidad del sólido, 4.95, y menos la densidad del líquido que vale 1. Entonces uno cuando realiza esto, todas las unidades se cancelan, ¿cierto? Se simplifican. Y con mucho cuidado estos números al introducirlo a la calculadora tienen que llegar a este valor de 0.594. Y ese sería el CP. Pero recuerden que nos están preguntando calcular el porcentaje de sólidos. Entonces, por lo tanto, esto tenemos que llevarlo a porcentaje. Y eso es muy sencillo. Basta con multiplicar, ¿cierto? Este CP que corresponde a la relación, ¿cierto? Masa de sólido dividido por la masa de la pulpa, ¿cierto? Que es una fracción. Basta con multiplicarlo por 100 y quedaría expresado como un porcentaje. Es decir, el porcentaje de sólidos, ¿cierto? Que está ocupando en la pulpa, ¿cierto? En forma másica, ¿cierto? Corresponde a un 59.4%. Como se habrán dado cuenta, muy sencillo esto. Hay que ser bastante ordenado para hacer la demostración. Pero lo más importante es tener presente al resultado, ¿cierto? Al cual estamos llegando. A esta poderosa relación, ¿cierto? Que se ocupa mucho en planta, ¿cierto? En operaciones de planta, en donde nosotros solamente con saber la densidad del sólido, la densidad de la pulpa y por supuesto la del líquido, obviamente podemos obtener de forma inmediata el porcentaje sólido, ¿cierto? Que ocupa este sólido, ¿cierto? Valga la redundancia, en la misma pulpa. Perfecto. Sigamos ahora con el inciso B, ¿cierto? Nos están también preguntando el porcentaje de agua en volumen. Ojo con eso, ahora nos pregunta en volumen, en la pulpa. Entonces, para realizar, ¿cierto? Este inciso B, o esta segunda parte, ¿cierto? Del ejercicio, tenemos que definir, ¿cierto? El porcentaje de sólidos en volumen. Y en todos los libros, ¿cierto? Tanto los libros de habla hispana como el libro en inglés, ¿cierto? Todos se refieren al CB.
¿cierto?, a la fracción volumétrica de los sólidos, ¿cierto?, en volumen, ¿cierto?, dentro de la pulpa. Y eso, ¿cierto?, está definido como el volumen del sólido dividido por el volumen de la pulpa. Y eso evidentemente, así como está escrito, ¿cierto?, perdón, corresponde a una fracción, ¿cierto? Por lo tanto, si yo quisiera expresarlo como porcentaje, ¿cierto?, bastaría con esa expresión, ¿cierto?, del volumen del sólido dividido por el volumen de la pulpa, bastaría con multiplicarlo por 100 y estaría expresado como porcentajes. Yo, como siempre, me gusta trabajar las demostraciones en forma fraccionaria, así que por eso que lo he encerrado en rojo. Comencemos. Volumen de la pulpa ya sabemos que es igual al volumen del sólido más el volumen del líquido. También, ¿cierto?, la densidad, eso ya es muy conocido, es igual a la masa partido por el volumen. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a masa dividido por la densidad. Entonces, si yo reemplazo esta expresión, ¿cierto?, el volumen de la pulpa lo voy a dejar igual, pero voy a hacer el cambio acá. En vez de escribir volumen de sólido, voy a escribir masa de sólido dividido por la densidad del sólido. Y lo mismo ocurre para el volumen del líquido, ¿cierto? En vez de escribir volumen del líquido, voy a escribir masa del líquido dividido por densidad del líquido. Como siempre, recurro a la expresión de dilución, que es igual a la masa del líquido dividido por la masa del sólido. Entonces, la masa del líquido yo la puedo expresar como la dilución multiplicada por la masa del sólido. Entonces, ahora esta expresión voy a reemplazar, ¿cierto?, en esta igualdad. Observen, volumen de la pulpa queda igual. Colocamos el signo igual. Masa del sólido dividido por la densidad del sólido más. Y ahora, en vez de escribir masa del líquido, ¿cierto?, escribo dilución por la masa del sólido. Y todo eso dividido por la densidad del líquido. Perfecto. Y ahora esta parte de acá, ¿cierto?, podríamos factorizar por la masa del sólido, con lo cual quedaría factor de 1 partido por la densidad del sólido más la dilución partido por la densidad del líquido. Por lo tanto, el volumen de la pulpa sería igual a la masa del sólido factor de 1 partido por la densidad del sólido más la dilución dividido por la densidad del líquido. Acá la he vuelto a escribir. Y ahora, recordemos que el CB lo habíamos definido como volumen del sólido dividido por el volumen de la pulpa. Recordando nuevamente que la densidad es igual a la masa partido por el volumen, puedo decir lo siguiente, que el volumen es igual a la masa partido por la densidad. Observen lo que va a pasar con esta expresión. CB es igual al volumen del sólido, y eso lo voy a escribir, ¿cierto?, como masa del sólido dividido por la densidad del sólido, ¿cierto? Y todo eso es dividido por volumen de la pulpa. Pero nosotros ya encontramos una relación. Observen, volumen de la pulpa es igual a toda esta expresión. Entonces, acá en vez de escribir volumen de la pulpa, voy a escribir masa del sólido factor de 1 partido por la densidad del sólido más la dilución dividido por la densidad del líquido. Pero miren qué belleza. Ahora puedo hacer lo siguiente. Podemos simplificar masa del sólido con esta masa del sólido. Por lo tanto, la expresión me quedaría 1 partido por densidad del sólido y todo eso dividido por. Y acá podríamos de inmediato sacar, como son fracciones, podríamos sacar el mínimo común múltiplo, es decir, el mínimo común múltiplo sería densidad del sólido por densidad del líquido. Por lo tanto, ¿cierto?, en esta fracción me quedaría densidad del líquido más densidad del sólido por la dilución. Perfecto. Y como son fracciones, ¿cierto?, aplico la regla de división de fracciones. Es decir, me quedaría densidad del sólido por densidad del líquido. Todo eso
dividido a densidad del sólido. Todo esto quedaría en el numerador, y abajo quedaría densidad del líquido más densidad del sólido por la dilución. Interesante. Ahora podríamos simplificar densidad del sólido con esta densidad del sólido. Por lo tanto, nuestro CB quedaría expresado como densidad del líquido dividido por la densidad del líquido más densidad del sólido por la dilución. Pero miren qué belleza, ¿cierto? Es decir, el CB, o la fracción volumétrica, ¿cierto?, del sólido en la pulpa, es igual a densidad del líquido partido por la densidad del líquido más densidad del sólido por la dilución. Ahí está escrita. Y ahora tenemos todo para reemplazar. Densidad del líquido, ¿cierto?, es la densidad del agua, es decir, 1 gramo partido por centímetro cúbico. La densidad del sólido, ¿cierto?, ya conversamos, es igual a 4.95 gramos partido por centímetro cúbico, ¿cierto? Recuerden que esto sale de la gravedad específica. Y la dilución. Recuerden que la dilución es igual a 1 menos Cp partido por Cp. Y recuerden que el Cp lo calculamos, ¿cierto?, en el inciso A, ¿cierto? Eso fue lo primero que hicimos. Por lo tanto, si yo reemplazo, sería 1 menos 0.594 y todo eso dividido a 0.594. Por lo tanto, la dilución es 0.684. Como siempre recuerden, la dilución es adimensional, ¿cierto? Es decir, no tiene unidades. Bien, como ya tengo al fin la dilución, tengo la densidad del sólido, tengo la densidad del líquido, estamos en condiciones de calcular el CB. Por lo tanto, el CB sería igual a densidad del líquido, vale 1, ¿cierto? Acá estoy reemplazando. Todo eso dividido en densidad del líquido de nuevo, 1 más densidad del sólido, 4.95, y multiplicado por la dilución, que nos dio 0.684. Y todos estos valores, al introducirlo a la calculadora, ¿cierto?, con mucho cuidado, nos da 0.228. Y si yo lo quiero expresar como un porcentaje, me quedaría, ¿cierto?, que el CB es igual a 0.228 multiplicado por 100, es decir, 22.8%. Y ese corresponde, ¿cierto?, al porcentaje, ¿cierto?, del sólido en volumen, ¿cierto?, dentro de la pulpa. Pero resulta que a mí me están preguntando por el porcentaje de agua en volumen en la pulpa. Entonces es evidente que la pulpa sería el 100%. Y como yo ya sé la fracción volumétrica que está ocupando el sólido, entonces bastaría restar 100 menos 22.8 y obtendríamos, ¿cierto?, el porcentaje de agua en volumen en la pulpa. Por lo tanto, el porcentaje de agua en volumen, ¿cierto?, sería igual a 100% menos 22.8%. Eso es igual a 77.2%. Y ese es el porcentaje, ¿cierto?, en volumen que me está ocupando el agua dentro de la pulpa. La verdad, muy interesante este ejercicio. Lo encontré muy bello, la verdad. Así que tenía que realizarlo, ¿cierto? Porque es son cálculos que se ocupan mucho en la realidad. Bueno, eso sería todo por hoy. Como siempre, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, alguna crítica, no olviden, ¿cierto?, escribir a mi correo. Ahí debería estar apareciendo. Y como siempre, mi compromiso de caballero, ¿cierto?, es responder dentro de las 48 horas. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!